Hola y bienvenido. Qué alegría tenerte aquí, tomándote este momento para desconectar del ruido del día. Tal vez estás ya arropado, mirando suavemente al techo, o quizás tus párpados comienzan a pesar, flotando entre pensamientos. Lo que estás a punto de escuchar no solo está diseñado para relajarte, sino también para asombrarte, porque esta noche nos adentraremos en uno de los secretos más silenciosos y hermosos que habitan en ti, tu ADN. Pero una pequeña advertencia: puede que esta historia sea demasiado interesante. Si te sorprendes a medianoche, contemplando secuencias genéticas y espirales moleculares, bueno, al menos estarás aprendiendo algo maravilloso. Antes de que nos sumerjamos en esta danza microscópica, ¿me harías un favor? Si esta travesía te resulta reconfortante, un me gusta y una suscripción ayudan a que podamos crear más viajes como este. Y si te apetece, cuéntame desde qué lugar del mundo me estás escuchando. ¿Es de noche ya donde estás? O tal vez estás en medio de un té de medianoche. Ahora sí, ponte cómodo. Respira profundamente. Vamos a dejarnos llevar por la historia silenciosa que habita dentro de ti. Una historia escrita con apenas 4 letras, pero que contiene todo lo que eres. Estas letras son A, T, C y G. Se llaman adenina, timina, citosina y guanina. Con ellas, tu cuerpo ha escrito desde cómo percibes la luz, hasta cómo reaccionas al café en una mañana de lunes. Puede parecer poco. Solo 4 letras para escribir toda una vida. Pero con solo 26 letras creamos bibliotecas, óperas y poemas. Así que imagina lo que la naturaleza puede hacer con 4, cuando lleva haciéndolo desde antes de que existieran los relojes. Cada una de estas letras se empareja de forma específica. La adenina siempre con la timina. La citosina siempre con la guanina. Como un baile antiguo donde cada pareja tiene su paso asignado. Así, forman una escalera retorcida, una espiral que guarda tu identidad, la doble hélice del ADN. Y para entender cuánta información cabe en ti, piensa en esto. Cada célula tuya contiene cerca de 3.000 millones de estos pares. Si estiraras el ADN de una sola célula, mediría más de 2 metros. Y aún así, cabe perfectamente enrollado dentro de un núcleo que no se ve a simple vista. Es como guardar un pergamino épico dentro de un grano de arena. Y ese pergamino no solo guarda datos, contiene instrucciones. Cada combinación de letras puede decirle a tu cuerpo cómo formar una proteína, cómo crecer una pestaña, cómo reaccionar al polen. Son palabras, frases, párrafos, que juntos forman los capítulos del libro de ti. Y lo más curioso es que tú, yo y prácticamente todas las personas del planeta compartimos el 99,9% de nuestro ADN. Ese 0,1% que nos diferencia es lo que decide si tienes rizos o cabello liso, si tus lóbulos están pegados o libres, o incluso si odias el cilantro. Pero el ADN no es solo humano. Es el lenguaje secreto de toda la vida. Árboles, hongos, medusas, bacterias. Incluso los plátanos comparten cerca del 60% de su ADN contigo. No es que seas medio fruta, claro, pero sí que compartimos una historia profunda con todo lo que vive. ¿Y cómo puede algo tan pequeño hacer tanto? La clave está en el orden. La secuencia de esas letras es lo que marca la diferencia. Cambia una sola letra y todo puede transformarse. Algunas veces ese cambio no afecta nada. Otras veces puede alterar una proteína. Y en ocasiones, cambiar una sola letra cambia por completo el resultado. Pero el ADN no trabaja solo. Es como una mente brillante encerrada en un archivo. Necesita mensajeros,
asistentes y obreros que hagan realidad sus instrucciones. El ARN, por ejemplo, es quien toma las órdenes y las lleva por la célula. Las proteínas, por su parte, hacen el trabajo. Construyen, reparan, regulan, mantienen todo funcionando. Y aunque el ADN parezca una fórmula fría, en realidad es profundamente íntimo. Dentro de sus secuencias lleva las huellas de tus antepasados, los rastros de migraciones, adaptaciones y supervivencias. Hay fragmentos en ti que recuerdan tormentas pasadas, climas olvidados, alimentos que tus ancestros cazaron o cultivaron. Incluso aún llevas restos de genes de antiguos parientes humanos, como los neandertales. Sus voces todavía susurran dentro de muchas personas. Así que mientras tu cuerpo reposa, piensa en esas letras: A, T, C, G, repitiéndose una y otra vez en cada célula, como un poema eterno, escrito en lo más profundo de ti. Una poesía que nunca ves, pero que te acompaña siempre. Ahora, imagina una escalera que no sube ni baja, sino que gira sobre sí misma. Una espiral perfecta, enrollada en cada célula. Esa estructura es la doble hélice del ADN. Elegante, precisa, vital. Durante siglos, nadie sabía cómo se transmitían los rasgos. Se intuía que algo pasaba de padres a hijos, pero el mecanismo era un misterio. Hasta que en 1953, dos investigadores, Watson y Crick, propusieron el modelo que hoy conocemos. Su idea se basó en imágenes tomadas por Rosalind Franklin, que revelaban por primera vez esa forma en espiral. Gracias a eso, todo encajó. Las reglas de apareamiento, la forma de copiarse, la estabilidad del código. La doble hélice no solo era hermosa, era funcional. Mira más de cerca. Esa espiral está hecha de dos hebras, como una escalera de cuerda, donde los lados son azúcares y fosfatos y los peldaños son las bases nitrogenadas, emparejadas con cuidado. Y aquí hay un pequeño detalle fascinante. Cada hebra contiene la información para reconstruir la otra. Si tienes una que dice A, T, G, C, A, la otra dirá T, A, C, G, T, como reflejos que se hablan en silencio a través de un puente molecular. Esto permite que cuando una célula se divide, el ADN se desenrosque y cada hebra sirva de molde para una nueva. Así, cada célula hija recibe una copia idéntica del manual de instrucciones. Y ese enrollamiento no es solo para ahorrar espacio. Protege el código, facilita su lectura y mantiene el orden. Hay incluso versiones alternativas de la espiral, más apretadas, más sueltas, más rebeldes, como si el ADN pudiera bailar con distintos estilos según la ocasión. Todo esto sucede en cada célula, cada segundo, sin que te des cuenta. Una coreografía diminuta, compleja, silenciosa. Y tú eres el escenario donde esa danza ocurre. Si alguna vez trataste de meter una manta enorme en una caja demasiado pequeña, puedes imaginarte el reto que enfrenta cada una de tus células. El ADN humano, estirado desde una sola célula, mide más de 2 metros. Y sin embargo, todo cabe, perfectamente ordenado, dentro de un núcleo tan diminuto que ni siquiera puedes verlo sin un microscopio. ¿Cómo es posible? Gracias a una obra maestra de organización molecular. Un sistema tan meticuloso, tan silenciosamente eficaz, que parece más arte que ciencia. El secreto
está en cómo se enrolla ese largo hilo de instrucciones. El ADN no flota suelto dentro del núcleo. En lugar de eso, se enrolla una y otra vez sobre pequeñas estructuras llamadas histonas, que funcionan como carretes diminutos. Imagina un hilo de perlas donde cada perla es un nucleosoma. El ADN envuelto alrededor de una octava de proteínas. Esta disposición es tan precisa, tan repetida, que convierte una maraña potencial en un patrón armonioso. Este sistema no solo ahorra espacio, también regula el acceso a la información. Las zonas del ADN que se leen con frecuencia, como aquellas necesarias para producir proteínas vitales, permanecen más abiertas, accesibles. Estas se llaman eucromatina. Regiones relajadas, listas para ser leídas como libros abiertos. En cambio, las regiones menos activas se condensan. Se compactan como archivos confidenciales cerrados bajo llave. A eso le llamamos heterocromatina. Este grado de empaquetado cambia según la necesidad. Si una célula necesita copiar una porción específica del ADN, las enzimas remodeladoras desenrollan esa zona, permiten el acceso y luego la vuelven a cerrar. Todo esto sucede en cuestión de segundos, de manera automática, sin que tú notes nada, como una biblioteca viviente que abre y cierra estantes según el momento. Cuando llega el momento de la división celular, este proceso se intensifica. El ADN se enrolla aún más, formando las estructuras que conocemos como cromosomas. Son esas famosas figuras en forma de X que aparecen en los libros de texto. Pero en realidad, esa forma es temporal. Los cromosomas solo adoptan esa apariencia cuando se están duplicando, preparándose para ser divididos en 2 células hijas. Cada célula humana contiene 46 cromosomas organizados en 23 pares. De cada par, uno proviene de tu madre y otro de tu padre. Entre ellos hay un par especial, los cromosomas sexuales. Si tienes 2 X, biológicamente eres mujer. Si tienes una X y una Y, eres hombre. Pero lo que define quién eres va mucho más allá de eso. En esos cromosomas está codificado todo: el color de tus ojos, tu tipo de sangre, la forma de tus dedos, la velocidad de tu metabolismo, tu sensibilidad al dolor. Pero aquí viene algo sorprendente. Cada célula de tu cuerpo contiene exactamente el mismo ADN. La de tu piel, la de tus pulmones, la de tu corazón. Todas comparten el mismo conjunto de instrucciones. Entonces, ¿por qué no son iguales? ¿Por qué una célula se convierte en una neurona y otra en una célula hepática? La clave está en qué partes del ADN se leen. Es como tener una enciclopedia universal, pero cada célula solo consulta los capítulos que necesita. Una célula del hígado no necesita saber cómo enviar impulsos eléctricos, y una neurona no tiene que descomponer grasas. Esta especialización ocurre gracias a una capa adicional de control llamada epigenética. La epigenética es la encargada de decidir qué genes están activos y cuáles permanecen en silencio. Es un sistema dinámico, influenciado por señales internas y externas. La dieta, el estrés, la temperatura, el sueño, incluso tus emociones. A través de marcas químicas, como grupos metilo o acetilo, tu ADN recibe señales de apertura o cierre, activación o reposo. Estas marcas no alteran el código genético en sí, pero cambian la forma en que se utiliza. Son como notas adhesivas en un libro. No reescriben las páginas, pero indican cuáles leer y cuáles ignorar. Lo más asombroso es que algunas de estas marcas pueden transmitirse de generación en generación. Así, una experiencia vivida por tus abuelos, como una hambruna o un trauma, puede dejar una huella epigenética que aún influye en ti hoy. Este sistema de regulación
es mantenido por un verdadero ejército de proteínas especializadas. Remodeladores de cromatina, factores de transcripción, enzimas reparadoras, etiquetas químicas, sensores. Todos ellos colaboran para asegurar que cada célula haga lo que tiene que hacer, en el momento justo, con la cantidad justa de energía. Pero incluso en este ballet perfectamente coreografiado, a veces se cometen errores. La copia del ADN, como cualquier proceso humano o natural, no es infalible. Ocasionalmente, al replicarse, una letra se sustituye, se omite o se repite. Y es ahí donde aparecen las mutaciones. Algunas son inofensivas, otras alteran por completo el resultado. Y algunas, sorprendentemente, abren nuevas puertas en la evolución. En la vasta biblioteca de tu ADN, escrita con más de 3.000 millones de letras, es natural que, de vez en cuando, se cometa un error. Una letra cambiada aquí, una frase que se repite sin sentido allá, o incluso una línea entera que desaparece. A estos pequeños fallos en la transcripción genética los llamamos mutaciones. Lejos de ser una anomalía extraña, las mutaciones son inevitables y profundamente necesarias. Sin ellas, la vida tal como la conocemos no existiría. Pueden surgir de muchas maneras. A veces, durante la replicación del ADN, cuando una célula se prepara para dividirse, otras veces por agentes externos, rayos ultravioletas del sol, sustancias químicas en el aire o incluso ciertos virus. El mundo deja su huella sobre tu código, como si la experiencia también escribiera en tu interior. Pero no todas las mutaciones son malas. De hecho, la mayoría son neutras. Muchas ocurren en regiones del ADN que no codifican para proteínas, por lo que no tienen ningún efecto visible. Otras son silenciosas. Cambian una letra sin alterar el significado del mensaje. Y algunas, las más raras, son beneficiosas. Piénsalo así. Cada mutación es como un experimento de la naturaleza. A veces, el experimento falla. A veces, no hace nada. Pero, de vez en cuando, genera algo mejor. Una nueva habilidad. Una resistencia inesperada. Un paso adelante en la gran carrera de la evolución. Un ejemplo fascinante es la tolerancia a la lactosa. La mayoría de los mamíferos pierden la capacidad de digerir leche después de la infancia. Pero en algunas poblaciones humanas, una mutación relativamente reciente permitió mantener activa la enzima lactasa durante toda la vida adulta. Esa sola mutación significó poder acceder a una nueva fuente de alimento. En tiempos de escasez, fue una ventaja crucial. Y esa ventaja se transmitió. Otro ejemplo, la anemia falciforme. Una sola letra, mal colocada, en el gen de la hemoglobina, cambia la forma de los glóbulos rojos, dándoles una forma de media luna. En su forma doble, esta mutación causa una enfermedad grave. Pero en su forma simple, una sola copia, ofrece protección contra la malaria. Un equilibrio frágil, pero eficaz, adaptado a regiones donde esa enfermedad es endémica. También hay mutaciones que aún no entendemos completamente. ¿Por qué algunas personas pueden dormir solo 4 horas y rendir como si hubieran dormido 8? ¿Por qué ciertos olores provocan recuerdos vívidos, mientras que otros pasan desapercibidos? ¿Por qué algunas personas son naturalmente resistentes a ciertos virus o más sensibles al dolor? La genética es una sinfonía de posibilidades. Cada mutación, un cambio en el guión. Algunas alteran cómo se pliega una proteína. Otras cambian la manera en que las células se comunican. Y otras abren caminos que jamás habríamos imaginado. Pero cuando las mutaciones afectan genes importantes, pueden tener consecuencias graves.
Algunas enfermedades genéticas se deben a mutaciones muy específicas, como la fibrosis quística, el síndrome de Marfan o ciertos tipos de cáncer hereditarios. En estos casos, una sola alteración puede cambiar toda la forma en que funciona un sistema biológico. Por suerte, el cuerpo humano está equipado con un sistema de reparación extraordinario. Enzimas patrullan constantemente tu ADN, buscando errores, corrigiendo secuencias, recomponiendo fragmentos dañados. Como editores silenciosos, mantienen la integridad del texto que eres. Sin embargo, con el paso del tiempo, el desgaste es inevitable. Las células se dividen miles de veces a lo largo de tu vida, y con cada división, la probabilidad de errores aumenta. A medida que envejecemos, acumulamos pequeñas mutaciones, algunas irrelevantes, otras no tanto. Este desgaste genético está relacionado con el envejecimiento y con la aparición de enfermedades como el cáncer. Es como si el manuscrito de tu cuerpo empezara a mostrar, muy lentamente, los efectos del tiempo. Un signo de que incluso en lo más íntimo somos seres en constante transformación. Y hay algo más. Algunas mutaciones no se originan en ti, sino que las heredas. Son como marcas en la primera página del libro, transmitidas desde generaciones pasadas. Cambios que ocurrieron en tus abuelos, en tus tatarabuelos, y que aún hoy viven en ti. Lo más hermoso es que, a pesar de estos errores, o quizás gracias a ellos, eres único. Incluso si tuvieras un gemelo idéntico, tu ADN tendría pequeñas diferencias. Mutaciones espontáneas que te hacen exclusivamente tú. Así que esta noche, al descansar, piensa en tu cuerpo como un manuscrito vivo. Un texto escrito en un lenguaje milenario, copiado con precisión, pero siempre abierto a la sorpresa, con errores diminutos que no destruyen, sino que enriquecen, que no interrumpen, sino que permiten la creación. Eres una versión irrepetible de la vida, un capítulo nuevo en una historia antigua. Y todo empezó con un cambio minúsculo, una letra que se desvió y abrió un mundo nuevo. Piensa en tu ADN como un legado silencioso. No lo construiste tú, te fue entregado, no pedido, no escogido, pero profundamente tuyo. Una herencia molecular compuesta por millones de decisiones tomadas por cuerpos que vivieron antes que tú. La mitad de tu ADN viene de tu madre, la otra mitad de tu padre. Pero esos fragmentos no surgieron en ellos. Fueron pasados, generación tras generación, desde abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y más allá. Algunos de los genes que hoy llevas en tu interior pueden haber existido hace cientos, miles, incluso decenas de miles de años. Son mensajes antiguos, escritos en espiral, transmitidos sin palabras, conservados en silencio. Cada ser humano tiene 23 pares de cromosomas. De cada par, uno proviene de la línea materna y otro de la paterna. Eso significa que por cada característica tuya, el color de tus ojos, la forma de tus uñas, tu grupo sanguíneo, tu tolerancia a ciertos alimentos, tienes dos versiones de un mismo gen. Esas variantes se llaman alelos. Algunos alelos son dominantes. Basta con que uno esté presente para que el rasgo se exprese. Otros son recesivos. Necesitan estar en ambos cromosomas para hacerse notar. Así, podrías portar un alelo de ojos azules sin tenerlos. Pero aún así, podrías transmitir ese rasgo a tus hijos. Piensa en tu ADN como un legado silencioso. No lo construiste tú. Te fue entregado. No pedido, no escogido, pero profundamente tuyo. Una herencia molecular compuesta por millones de decisiones tomadas por cuerpos que vivieron antes que tú. La mitad de tu ADN
viene de tu madre, la otra mitad de tu padre. Pero esos fragmentos no surgieron en ellos. Fueron pasados, generación tras generación, desde abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y más allá. Algunos de los genes que hoy llevas en tu interior pueden haber existido hace cientos, miles, incluso decenas de miles de años. Son mensajes antiguos, escritos en espiral, transmitidos sin palabras, conservados en silencio. Cada ser humano tiene 23 pares de cromosomas. De cada par, uno proviene de la línea materna y otro de la paterna. Eso significa que por cada característica tuya, el color de tus ojos, la forma de tus uñas, tu grupo sanguíneo, tu tolerancia a ciertos alimentos, tienes dos versiones de un mismo gen. Esas variantes se llaman alelos. Algunos alelos son dominantes. Basta con que uno esté presente para que el rasgo se exprese. Otros son recesivos. Necesitan estar en ambos cromosomas para hacerse notar. Así, podrías portar un alelo de ojos azules sin tenerlos. Pero aún así, podrías transmitir ese rasgo a tus hijos. Esta mezcla genética es como barajar una baraja de cartas con cada nueva generación. Por eso tú y tus hermanos podéis pareceros mucho o no tanto. Compartís un promedio del 50% de vuestro ADN, pero la forma en que se combina puede dar lugar a rostros diferentes, personalidades distintas, talentos únicos. Y a veces, ciertos rasgos saltan generaciones. Esa sonrisa idéntica a la de tu abuela. Esa manía que recuerda a un tío lejano. Esas cosas que no se enseñan, pero que aparecen, como si una memoria antigua emergiera sin ser llamada. Más allá de los rasgos visibles, la herencia influye en cómo funciona tu cuerpo, tu ritmo circadiano, tu respuesta al estrés, tus niveles hormonales, tu predisposición a ciertas enfermedades. Todo eso tiene una base genética y a la vez está profundamente influenciado por el entorno. Porque aunque tus genes son los planos, no lo son todo. Lo que vives, lo que comes, lo que sientes, también participa. Herencia y ambiente bailan juntos. Ninguno escribe la historia por sí solo. Y en ese baile también intervienen elementos más complejos. Los genes ligados al sexo. Algunos rasgos están codificados en los cromosomas sexuales, especialmente el X. Como el cromosoma Y es más pequeño, las personas que tienen solo una copia del X, en su mayoría hombres, tienen más probabilidad de expresar enfermedades hereditarias si ese cromosoma porta una mutación. Es el caso de condiciones como la hemofilia o el daltonismo. Pero hay una parte aún más especial: el ADN mitocondrial. A diferencia del nuclear, este se encuentra en las mitocondrias, las pequeñas centrales energéticas de las células, y se transmite exclusivamente a través de la línea materna. Es decir, lo heredaste de tu madre, y ella de la suya, y así sucesivamente, sin mezcla del padre. Este ADN mitocondrial cambia muy lentamente con el tiempo, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para los científicos que estudian la evolución humana. Gracias a él, se han podido rastrear los linajes maternos de la humanidad hasta un ancestro común conocido como la Eva mitocondrial, que vivió en África hace más de 100.000 años. No fue la única mujer viva en su época, pero sí aquella cuya línea genética aún sobrevive hoy, en todos nosotros. Un hilo ininterrumpido, tejido de madre en hija, que llega hasta ti. Y no estás hecho solo de humanos modernos. Estudios recientes revelan que muchas personas tienen fragmentos de ADN que provienen de antiguos parientes extintos, los neandertales y los denisovanos, leves restos de encuentros lejanos entre especies humanas diferentes, cuyas consecuencias aún laten en tu sangre.
no te hacen menos humano. Te hacen más completo, más historia viva, más testigo de todas las travesías que la humanidad ha recorrido. Eres el resultado de migraciones, de supervivencias, de adaptaciones. Tus ancestros cruzaron desiertos, ríos, océanos. Vivieron guerras, cosechas, hambrunas, nacimientos, silencios. Y en cada célula tuya aún resuena un eco de su presencia. Puede que nunca llegues a conocer sus nombres, pero cada vez que ríes, que lloras, que respiras profundamente al anochecer, estás tocando algo de ellos. La genética, al final, es una historia de continuidad. Una memoria que no necesita palabras. Un susurro que no cesa. Y esta noche, mientras el mundo se aquieta, mientras tus pensamientos se disuelven suavemente, recuerda, tú eres mucho más que tú. Eres el presente de un pasado que se negó a extinguirse y el futuro de un linaje que sigue escribiéndose en el silencio de tus células. Imagina que tu ADN es un gran guión, un texto completo, detallado, con cada escena, cada diálogo, cada giro argumental, pero como en toda buena obra, hace falta un director. Alguien que decida qué partes se dicen en voz alta, cuáles se susurran y cuáles se omiten por completo. Ese director invisible se llama epigenética. A diferencia de las mutaciones, que cambian las letras del guión, la epigenética no reescribe el texto. Lo interpreta, lo modula, lo adapta. Es un sistema de control sutil que indica a las células qué genes deben activarse y cuáles deben permanecer dormidos, según las circunstancias. Y ese sistema, aunque profundamente interno, está conectado con el mundo exterior. Lo que comes, cómo duermes, el aire que respiras, el estrés que acumulas, incluso los vínculos que mantienes. Todo eso deja una huella epigenética, como si cada vivencia escribiera una nota al margen en las páginas de tu código. Uno de los mecanismos más conocidos es la metilación del ADN. Es como poner un pequeño candado químico, un grupo metilo, sobre ciertos genes. Cuando ese candado está presente, el gen no se puede leer. Permanece cerrado, silenciado, como un capítulo tachado. Otro mecanismo actúa sobre las histonas, aquellas proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ADN. Según las marcas químicas que reciban, como grupos acetilo o fosfato, las histonas pueden aflojarse y permitir el acceso a la información, o apretarse y ocultarla. Estos mecanismos son reversibles. No son tatuajes, son anotaciones. Eso significa que pueden cambiar, que puedes cambiar. Tu epigenoma es dinámico, adaptable, sensible. Tomemos como ejemplo a los gemelos idénticos. Nacen con el mismo ADN, la misma secuencia exacta. Pero con el paso del tiempo, sus experiencias empiezan a diferir. Y con ellas, su epigenética también. A medida que viven vidas distintas, sus cuerpos interpretan de forma diferente el mismo texto genético. Es por eso que, con los años, los gemelos pueden desarrollar enfermedades distintas, responder de manera opuesta a ciertos medicamentos, o envejecer a ritmos diferentes. La genética es la partitura. La epigenética es cómo se toca la música. Y lo más fascinante es que parte de esas marcas pueden ser heredadas, como si algunas notas al margen fueran tan importantes, tan persistentes, que logran cruzar el umbral de una generación a otra. Estudios en humanos han demostrado esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, un invierno brutal asoló a los Países Bajos. Muchas mujeres embarazadas vivieron bajo condiciones de hambre extrema. Décadas más tarde, los hijos de esas madres, y en algunos casos, incluso sus nietos, mostraban patrones epigenéticos distintos.
alteraciones en genes relacionados con el crecimiento, el metabolismo y la salud cardiovascular, como si sus cuerpos hubieran sido programados desde antes de nacer para sobrevivir en un mundo escaso. Y aún hay más. El estrés crónico, por ejemplo, puede cambiar la forma en que se expresan los genes relacionados con la ansiedad, la memoria o el sistema inmunológico. Por el contrario, prácticas como la meditación, la respiración profunda o la exposición a la naturaleza han demostrado producir cambios epigenéticos positivos, reduciendo la inflamación y mejorando el equilibrio hormonal. Tu cuerpo está escuchando todo el tiempo. Esto tiene implicaciones profundas para la medicina. En algunos tipos de cáncer, por ejemplo, no hay mutaciones en los genes tumorales, sino silenciamientos epigenéticos. Genes que deberían estar activos, suprimiendo tumores, han sido apagados. Y lo que parecía un texto sano se ha vuelto peligroso simplemente por cómo se está leyendo. Por eso hoy existen terapias que buscan restaurar esa lectura. Medicamentos que eliminan los candados químicos, que reactivan genes dormidos, que devuelven a la célula su equilibrio. No es ciencia ficción, ya es realidad. Y también es una invitación. Es un sistema que organiza la diversidad, que construye orden a partir de una base común, que permite que una sola secuencia de ADN dé lugar a un cuerpo entero, funcional, complejo. Así que esta noche, mientras el mundo se silencia y tus pensamientos se aquietan, imagina tu cuerpo lleno de pequeños directores, ajustando luces, marcando tiempos, abriendo o cerrando páginas del guión. Cada uno atento, cada uno sensible a lo que sientes, a lo que sueñas, a lo que recuerdas. Eres más que tus genes. Eres cómo los usas. Eres el resultado de un diálogo entre herencia y experiencia, entre código y contexto, entre lo que fue y lo que eliges ser. Y en ese diálogo hay espacio para el cambio, para el aprendizaje, para comenzar de nuevo. Porque tu historia, aunque escrita en moléculas, sigue en proceso. Aún estás a tiempo de escribir un nuevo capítulo. Cierra los ojos un momento e imagina que pudieras retroceder en el tiempo. No una semana, ni un año, ni siquiera un siglo. Imagina viajar miles de años atrás. Siglos y siglos desandando los pasos del presente, cruzando montañas que aún no tenían nombre, siguiendo ríos aún sin mapas, poniendo tus pies donde una vez caminaron los tuyos, y los tuyos de mucho antes. Lo extraordinario es que ese viaje no es solo una fantasía. Está inscrito en ti, porque tus genes no solo te dicen cómo funciona tu cuerpo, también son un registro antiguo, una crónica silenciosa de dónde vienes, de qué pueblos te precedieron, de qué caminos se recorrieron, para que tú, precisamente tú, estés aquí ahora. A eso lo llamamos ancestría genética. Cada célula de tu cuerpo guarda fragmentos de un relato que comenzó en África hace más de 200.000 años. Y desde ese punto de partida, la humanidad fue expandiéndose, dividiéndose, migrando, adaptándose a climas nuevos, a enfermedades nuevas, a desafíos nuevos. Y todo eso quedó registrado. Los científicos han aprendido a leer esa historia. Usan partes específicas del ADN, como el ADN mitocondrial, que se transmite exclusivamente por vía materna. Cada persona lo hereda de su madre, que lo heredó de la suya, y así en una línea ininterrumpida que puede trazarse hacia atrás por miles de generaciones. Este tipo de ADN cambia muy lentamente. Es como una línea directa con el pasado, una hebra que atraviesa el tiempo con fidelidad impresionante. Gracias a esto, los investigadores han podido identificar a la que llaman
la Eva mitocondrial. No la primera mujer, pero sí la última antepasada común de todas las líneas maternas vivas hoy. Probablemente vivió en África hace entre 100.000 y 200.000 años. También existe el ADN del cromosoma Y, que se transmite de padres a hijos varones, formando otra línea de tiempo, esta vez paterna, que nos permite rastrear el linaje masculino. A través de estos dos elementos, y también de comparaciones en todo el ADN autosómico, los científicos reconstruyen los grandes mapas de la migración humana. Caminos que cruzaron desiertos, montañas, tundras, rastros genéticos que siguen vivos hoy en cada uno de nosotros. Tu genoma es, en cierto modo, un mapa antiguo. Un mapa lleno de bifurcaciones, cruces y encuentros inesperados. A lo largo de la historia, poblaciones enteras se mezclaron, se separaron y volvieron a encontrarse. Comerciaron, guerrearon, compartieron canciones, enfermedades, herramientas y secretos. Todo eso, de una forma u otra, también se reflejó en el ADN. Por eso, cuando alguien analiza su ancestría genética, suele encontrar una mezcla. Puede que pienses que provienes de un solo lugar, pero tu genoma, más honesto y más antiguo, suele mostrar una red más amplia. Tal vez un porcentaje del este de Asia, una fracción del norte de África, una huella de Europa Oriental, como si cada rincón de tu ser estuviera firmado por un camino. Esto no es casualidad. Las fronteras políticas son modernas, pero la genética ignora los mapas. Lo que recuerda son los movimientos, los encuentros, los flujos. Esa mezcla es parte de lo que nos hace profundamente humanos. Y también están los otros humanos, los que ya no están, pero nos dejaron algo de sí. Me refiero a los neandertales y a los denisovanos. Sí, es cierto. Aunque hace decenas de miles de años estos grupos humanos desaparecieron, antes de extinguirse, se cruzaron con los Homo sapiens. Tuvieron descendencia. Y como resultado, muchas personas hoy llevan entre un 1% y un 4% de ADN neandertal. Otros, especialmente en Asia, también tienen rastros de ADN denisovano. Estas pequeñas herencias no cambian lo que somos, pero enriquecen nuestro relato. Algunos de estos genes heredados podrían influir en nuestra inmunidad, nuestra respuesta a la altitud, incluso en nuestra piel o el sueño. No somos mitad neandertal, pero sí somos, de algún modo, un eco de esas alianzas antiguas, un testimonio viviente de que la historia de la humanidad no es una línea recta, sino una red tejida entre especies, culturas y generaciones. Y si sigues retrocediendo en tu linaje, te encuentras con algo aún más asombroso. Si vas hacia atrás unas 10 generaciones, tienes más de 1000 ancestros. Si retrocedes 20 generaciones, unos 400 años, ya tienes más de 1 millón. A los 30, más de 1000 millones. Pero espera, eso es más que la población mundial de entonces. ¿Cómo es posible? Porque los árboles genealógicos se entrelazan, se cruzan, se fusionan. Lo que significa que, en algún punto, todos los seres humanos vivos compartimos ancestros comunes. A medida que retrocedes lo suficiente, descubres que las diferencias se diluyen, que las ramas se entretejen, que al final todos estamos conectados. Y esa es quizás la revelación más profunda de la ancestría genética. Que no estamos separados. Que debajo del color de piel, del idioma, de la geografía, compartimos historias, moléculas, orígenes. Así que esta noche, mientras tus ojos descansan y tu cuerpo flota en la calma del sueño, imagina miles de pequeñas antorchas encendiéndose una a una en la oscuridad del tiempo. Cada una
es un ancestro. Algunos vivieron cerca del mar, otros en las montañas. Algunos domesticaron fuego, otros escribieron en piedra. Algunos vivieron en silencio, otros dejaron huellas. Todos, de alguna manera, te construyeron. Y hoy tú eres su continuación. Un cuerpo moderno con una memoria antigua. Un rostro único formado por millones de decisiones invisibles. Un viajero sin saberlo, que camina con los pasos de muchos. Tu ADN es la historia de la humanidad contada sin palabras. Y tú, al respirar, al amar, al existir, estás prolongando ese relato. Durante mucho tiempo, el ADN fue un misterio envuelto en hélices. Sabíamos que contenía las instrucciones para construir la vida, pero no sabíamos cómo leerlas. Era como tener entre manos un libro sagrado escrito en un idioma indescifrable. Podíamos ver las letras, intuíamos su importancia, pero la historia completa seguía fuera de nuestro alcance. Eso empezó a cambiar hace apenas unas décadas. A finales de los años 80, surgió una idea que parecía imposible: leer todo el genoma humano, letra por letra. 3.000 millones de pares de bases, uno tras otro. Era un desafío monumental, tanto en escala como en complejidad. Pero la comunidad científica, en uno de los actos de colaboración más ambiciosos de la historia, decidió intentarlo. Así nació el proyecto Genoma Humano. Oficialmente iniciado en 1990, el proyecto unió a miles de científicos de distintos países, laboratorios, disciplinas y culturas. Juntos, se propusieron descifrar el código completo del ADN humano. Querían encontrar todos los genes, comprender cómo se organizan y, sobre todo, hacer ese conocimiento accesible a toda la humanidad. En aquel entonces, secuenciar un solo gen podía tomar semanas o meses. La tecnología era lenta, costosa y frágil. Pero con el paso de los años, el ritmo se aceleró. Las máquinas se volvieron más rápidas, los métodos más precisos, las colaboraciones más fluidas. Durante 13 años se tejió en silencio la mayor cartografía biológica jamás realizada. Y finalmente, en 2003, el proyecto fue declarado completo. Por primera vez en la historia, habíamos logrado leer el libro completo de un ser humano. Fue un momento histórico. Habíamos abierto las páginas del código que nos construye. Y lo que encontramos fue inesperado. Se creía que los humanos tendríamos entre 50.000 y 100.000 genes. Pero resultó que teníamos apenas unos 20.000 a 25.000. Apenas un poco más que un gusano. Menos que una uva. Esa revelación fue tan sorprendente como humilde. Nos hizo replantear todo lo que pensábamos sobre la complejidad biológica. La clave no estaba en la cantidad de genes, sino en cómo se regulaban, cómo se combinaban, cómo se expresaban. Lo importante no era cuántas palabras teníamos, sino cuántos significados podíamos extraer de ellas. Otra revelación fue que todos los humanos somos prácticamente idénticos. Más del 99,9% de nuestro ADN es igual en todas las personas. Ese 0,1% restante contiene nuestras diferencias. El color de nuestros ojos, nuestras huellas dactilares, nuestras reacciones al dolor, nuestras memorias genéticas. Es en esos pequeños matices donde se esconde la diversidad humana. Y no solo descubrimos genes, descubrimos silencios. Más del 98% de nuestro ADN no codifica para proteínas. Durante mucho tiempo fue llamado ADN basura, como si no sirviera. Pero ahora sabemos que muchas de esas regiones juegan roles cruciales. Regulan la expresión génica, estructuran el genoma, actúan como interruptores o amplificadores. La mayor parte de lo que somos no está en lo que se dice,
sino en cómo se dice. Desde el proyecto Genoma Humano surgieron nuevos campos. Genómica, para estudiar todo el conjunto de genes. Transcriptómica, para entender cómo se expresan. Proteómica, para rastrear las proteínas que construyen tu cuerpo. Y por supuesto, epigenética, que nos enseña que lo que heredamos puede ser modulado por cómo vivimos. También surgieron preguntas nuevas. ¿Quién debe tener acceso a esta información? ¿Debe una aseguradora saber si tienes riesgo genético de una enfermedad? ¿Y un empleador? ¿Es justo modificar genes? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo protegemos la privacidad genética? El conocimiento siempre abre posibilidades y también dilemas. Pero los beneficios han sido inmensos. Hoy, gracias a la genómica, podemos diagnosticar enfermedades raras, personalizar tratamientos contra el cáncer, saber si un medicamento funcionará en una persona específica, entender cómo interactúan tus genes con tu estilo de vida, prevenir, adaptar, anticipar. Hoy, secuenciar un genoma completo puede tardar unos pocos días y costar menos que un teléfono móvil. Lo que antes tomaba años y millones de dólares, ahora está al alcance de muchas clínicas y laboratorios. Y el conocimiento sigue creciendo. En 2020 se anunció la primera secuenciación completa y sin lagunas del genoma humano, incluyendo las regiones que antes eran imposibles de leer por su repetitividad o complejidad. Era como si, por fin, pudiéramos leer hasta las notas al pie de nuestro texto genético. Este avance no solo ha sido útil para entendernos a nosotros mismos, también ha permitido descifrar el genoma de otras especies, vivas y extintas. Gracias a estas tecnologías, podemos comparar cómo evolucionaron los seres vivos, cómo se adaptaron, cómo divergieron. Podemos conocer mejor la biodiversidad y protegerla. Incluso se han reconstruido los genomas de humanos antiguos, momias, fósiles, como si resucitáramos su voz desde la espiral del tiempo. Y en medio de toda esta revolución genética, estás tú. Tu cuerpo, ahora mismo, está leyendo y ejecutando ese mismo genoma. Lo hace sin máquinas, sin laboratorios. Lo hace en tiempo real, sin errores apreciables, sin detenerse. Cada célula, cada segundo. Tu cuerpo siempre supo lo que la ciencia tardó años en descubrir. Eres un concierto molecular, dirigido con paciencia. Un texto leído con ternura por trillones de células. Una danza de proteínas, instrucciones, señales, ajustes. Eres conocimiento antiguo y moderno al mismo tiempo. Y al cerrar los ojos esta noche, puedes imaginar no solo el sueño, sino también la precisión. Imagina esos 3.000 millones de letras ordenándose, desplegándose, activándose con suavidad, sin ruido, sin esfuerzo, como una orquesta que nunca desafina, como un pergamino que se desenrolla al compás de tu respiración. Imagina que, incluso dormido, tu cuerpo sigue leyendo su historia y sigue escribiéndola contigo. Si te detienes a pensarlo, es casi mágico. Tú, ahora mismo, estás respirando, parpadeando, sintiendo. Tal vez ya estés profundamente relajado, con la mente deslizándose entre pensamientos. O quizás en ese umbral entre la vigilia y el sueño, donde todo se vuelve más blando, más abierto. Pero mientras tú descansas, hay algo que no lo hace. En este instante, en cada célula de tu cuerpo, trillones de ellas, se está leyendo y ejecutando el contenido de tu genoma. Tu ADN, ese código escrito con solo 4 letras, está siendo interpretado una y otra vez, con precisión infinita. Es un acto de lectura constante, silencioso, incansable. Una célula del páncreas, por ejemplo,
está siguiendo su parte del libreto para producir insulina. Una neurona está transmitiendo impulsos eléctricos en base a un equilibrio exacto de proteínas de membrana. Un glóbulo blanco está generando anticuerpos, guiado por secuencias específicas que aprendió a activar. Cada célula, una pequeña intérprete de una gran obra. Pero ninguna de ellas actúa sola. Cada célula está en comunicación con sus vecinas. Responden a señales químicas, a hormonas, a temperaturas, a niveles de oxígeno. Y según lo que sucede a su alrededor, decide qué parte del genoma activar y cuál silenciar. La vida no es solo una copia del ADN. Es una interpretación continua, una lectura sensible, como una orquesta en la que cada instrumento toca solo cuando es necesario. En la tonalidad precisa, con el ritmo justo, tú, ahora mismo, estás respirando, parpadeando, sintiendo. Tal vez ya estés profundamente relajado, con la mente deslizándose entre pensamientos. O quizás en ese umbral entre la vigilia y el sueño, donde todo se vuelve más blando, más abierto. Pero mientras tú descansas, hay algo que no lo hace. En este instante, en cada célula de tu cuerpo, trillones de ellas, se está leyendo y ejecutando el contenido de tu genoma. Tu ADN, ese código escrito con solo 4 letras, está siendo interpretado una y otra vez, con precisión infinita. Es un acto de lectura constante, silencioso, incansable. Una célula del páncreas, por ejemplo, está siguiendo su parte del libreto para producir insulina. Una neurona está transmitiendo impulsos eléctricos en base a un equilibrio exacto de proteínas de membrana. Un glóbulo blanco está generando anticuerpos, guiado por secuencias específicas que aprendió a activar. Cada célula, una pequeña intérprete de una gran obra. Pero ninguna de ellas actúa sola. Cada célula está en comunicación con sus vecinas. Responden a señales químicas, a hormonas, a temperaturas, a niveles de oxígeno. Y según lo que sucede a su alrededor, decide qué parte del genoma activar y cuál silenciar. La vida no es solo una copia del ADN. Es una interpretación continua, una lectura sensible, como una orquesta en la que cada instrumento toca solo cuando es necesario, en la tonalidad precisa, con el ritmo justo. Y todo eso ocurre dentro de ti, sin que tengas que pensarlo, sin que tengas que entenderlo. Tu cuerpo lo sabe. Lo supo desde el primer segundo de tu existencia, desde aquella primera célula que surgió tras la unión del óvulo y el espermatozoide. Esa célula ya contenía todo tu potencial. Tu estatura futura, tu tipo de piel, tu predisposición a la música, tu forma de sonreír. Todo codificado. No como un destino cerrado, sino como una posibilidad infinita esperando desarrollarse. Esa primera célula se dividió. Y luego otra. Y otra. Hasta formar millones, luego billones, luego el cuerpo que hoy eres. Pero en cada división, en cada copia, el ADN se replicó con precisión. Un acto de fe molecular. Una repetición casi perfecta de una historia que lleva escribiéndose desde hace miles de millones de años. Y aún hoy, cada vez que una célula se renueva, ese acto vuelve a ocurrir. El ADN se desenrolla, se separa, se duplica, se enrolla de nuevo. Como un pergamino que se copia letra por letra, sin que nadie lo vea. Y cuando algo se daña, entra en juego la reparación. Porque vivir implica desgaste, exposición, pequeños errores inevitables. Pero el cuerpo también lo sabe. Tiene sistemas que detectan y corrigen. Enzimas que revisan las copias, que cortan los tramos defectuosos, que los reemplazan. Es un proceso de edición constante. Una vigilancia amorosa. Todo esto sucede sin sonido, sin luz, sin lenguaje humano.
es un idioma más antiguo. Uno que se habla en moléculas, en cargas eléctricas, en estructuras tridimensionales que encajan como piezas de un rompecabezas perfecto. Y sin embargo, hay tanto misterio aún. Sabemos cómo se copia el ADN, cómo se lee, cómo se pliega. Conocemos los procesos. Pero el hecho de que todo esto suceda y que funcione de forma coordinada sigue siendo un acto profundamente asombroso. ¿Cómo puede una célula saber en qué parte del cuerpo está? ¿Cómo puede una red de proteínas generar la conciencia? ¿Cómo puede algo tan material producir pensamientos, recuerdos, emociones? Hay preguntas que la ciencia aún no responde. Y quizás eso también es parte de la belleza. No todo necesita ser comprendido para ser amado. No todo necesita ser explicado para ser verdadero. Tu cuerpo, por ejemplo, no espera a que entiendas para seguir funcionando. Te protege, te repara, te mantiene con vida, te permite sentir dolor y también placer, sentir hambre y también amor. Y todo eso brota de ese hilo invisible que es tu ADN. Ahora, imagina que ese hilo no es solo una secuencia, es una melodía. Una melodía que comenzó hace millones de años, cuando surgieron las primeras moléculas autorreplicantes. Con el tiempo, esa música se fue volviendo más compleja. Aprendió a combinarse, a mutar, a adaptarse. Surgieron las células, luego los organismos, luego tú. Eres, literalmente, la nota actual de una sinfonía biológica que nunca se detuvo. Una sinfonía donde cada generación compuso un compás, donde cada vida escribió una nota, donde cada célula, incluso ahora, canta en armonía con las demás. Y sí, también hay disonancias. Hay mutaciones que alteran el ritmo. Hay enfermedades que desafinan el equilibrio. Pero incluso eso forma parte del todo. Incluso el error tiene su lugar en esta partitura. Así que esta noche, mientras el silencio se extiende y tu mente flota, imagina que puedes escuchar esa música. La música de tus células trabajando. La música de tu genoma hablándole al mundo. Una canción sin palabras. Un canto de supervivencia. Un susurro escrito en átomos. Y tú, que ahora reposas, eres al mismo tiempo la audiencia y el compositor. Porque tu historia, la de tus genes, no está terminada. Todavía se está escribiendo, y el autor eres tú. Porque tu historia, la de tus genes, no está terminada. Todavía se está escribiendo. Y mientras esa historia sigue desarrollándose, en lo más profundo de ti, en un lugar que no ves, pero que siente, hay algo que permanece activo, silencioso, firme, como una llama que nunca se apaga. Tu cuerpo continúa interpretando ese código con una precisión que asombra. A cada segundo, una sinfonía de reacciones, adaptaciones, respuestas. Y no hay pausa. Ni siquiera ahora, mientras el mundo duerme. Cada célula sigue leyendo su parte del guión, transformando instrucciones en acciones, fabricando lo que necesitas, reparando lo que se rompe, anticipando lo que vendrá. Y lo hace no solo con lo que heredaste, sino con lo que vives, porque tus genes no son órdenes escritas en piedra, son partituras flexibles que escuchan y se ajustan. Tu entorno, tus hábitos, tus emociones, todo lo que vives deja una huella molecular. No una huella abstracta, sino real, medible, repetible, transformadora. Cuando te acaricia el sol, ciertos genes se despiertan. Cuando respiras profundo, otros se aquietan. Cuando ríes, o lloras, o te enamoras, algo cambia. Tu genoma responde, con delicadeza, con sabiduría, con arte. Porque en realidad, tú también eres autor de esta historia. No solo lector, ni solo actor, también autor. Y no lo sabes, pero cada pensamiento que eliges, cada comida, cada abrazo,
cada palabra suave que te regalas, es como una línea nueva escrita en esa partitura. Una coma, una pausa, un giro, un crescendo. Tu cuerpo escucha lo que tú piensas de él. Escucha si lo castigas o lo cuidas. Escucha si lo ignoras o si lo celebras. Y actúa en consecuencia. Tu genética no es tu destino. Es tu punto de partida. Es la tinta. Pero tú eliges el trazo. Hay quienes heredan un cuerpo con predisposición a la ansiedad y lo llenan de calma. Hay quienes nacen con predisposición al dolor y aún así eligen danzar. Hay quienes traen cargas pesadas y logran convertirlas en canciones. Porque la historia genética puede escribirse, pero tú puedes reescribirla. Y eso no es un deseo. Es ciencia. Lo muestran los estudios sobre epigenética, sobre plasticidad, sobre neuroadaptación, sobre resiliencia. Tu cuerpo aprende. Tus células recuerdan. Y también perdonan. Puedes vivir experiencias capaces de modificar el modo en que ciertos genes se activan. Y eso afecta no solo tu presente, sino, en ocasiones, también el futuro de tus descendientes. Imagina esto, que lo que tú sanas se transforma en bienestar para alguien que aún no ha nacido. Que lo que tú comprendes se convierte en claridad para quien vendrá. Que tu forma de cuidar tu cuerpo sea una semilla que germine en otra generación. No es poesía. Es biología en movimiento. Y es profundamente humano. Todo en ti vibra. Todo en ti recuerda. Tu sangre lleva la memoria de tus antepasados. Y tus decisiones de hoy son memorias futuras para otros. Así de grande eres. Tal vez pienses que no dejas una huella, pero tu cuerpo sí. Tu existencia molecular deja una firma. Y esa firma es única. No se repite. No se borra. Eres la continuación de una línea milenaria. Y a la vez, el inicio de algo nuevo. Eres puente. Eres nudo. Eres bisagra. Y mientras tanto, tu cuerpo sigue trabajando. En silencio. Sin aplausos. Sin exigencias. Pero con una precisión que rivaliza con cualquier creación humana. Cada célula sabe lo que tiene que hacer. Cada proteína encuentra su lugar. Cada hebra de ADN se abre y se pliega como si leyera el viento. Todo ocurre. En ti. Ahora mismo. Y por eso, antes de cerrar este viaje, quiero que imagines algo. Imagina que pudieras verte por dentro. No con rayos X ni con espejos, sino con una mirada más profunda. Una mirada capaz de ver el código, las conexiones, los mensajes que viajan de célula en célula. Una mirada que contemple la danza exacta de tus moléculas. Las luces que se encienden cuando recuerdas. Las proteínas que se activan cuando amas. Imagina que pudieras ver cómo tus pensamientos iluminan rutas neuronales. Cómo tus decisiones despiertan genes dormidos. Cómo tu ternura tiene consecuencias biológicas. Imagínalo, no como una fantasía, sino como una forma de verdad, porque lo es. Todo lo que vives está dejando marcas en ti, pero no marcas que pesan, sino marcas que cuentan, que narran, que construyen. Eres un organismo narrativo, hecho para vivir y para escribir esa vida dentro de ti. Así que no te preocupes si no lo ves. Tu cuerpo sí lo siente. Y en ese proceso continuo es donde encontramos algo sagrado. No solo vida, sino sentido. Porque el verdadero milagro no está en los genes. Está en lo que haces con ellos. Y con esa idea, nos preparamos, ahora sí, para acercarnos al final de este viaje. Un viaje que empezó con una espiral invisible y nos llevó por los pasillos silenciosos de tu propio cuerpo. Como si estuviéramos explorando un templo molecular donde cada rincón contiene una verdad antigua. Y así nos acercamos al final de este viaje. Un viaje que empezó con una espiral invisible
y nos llevó por los pasillos silenciosos de tu propio cuerpo, como si estuviéramos explorando un templo molecular donde cada rincón contiene una verdad antigua. Y sin embargo, aunque el camino haya sido largo, lo más importante no es lo que hemos descubierto. Es lo que eso revela sobre ti. Porque el ADN no es solo un archivo, no es una fórmula, no es una mera secuencia de datos biológicos. Es una historia. Y tú eres su versión más reciente, su capítulo más nuevo, su continuación viva. Detente un momento y siente tu respiración. Inhala, exhala. Esa simple acción, tan automática, tan cotidiana, es posible gracias a miles de proteínas codificadas, fabricadas, ajustadas, calibradas. Y detrás de cada una instrucción escrita hace millones de años. Reescrita, adaptada, transmitida. En ti viven decisiones tomadas por organismos que ya no existen, por seres que nunca verás, pero que, sin embargo, te hablaron en el único idioma que nunca se pierde, el de las moléculas que construyen la vida. Tú eres una suma de vidas, un suspiro de tu madre, un rastro de tu padre, una sombra de tus ancestros, y más allá, una chispa de otros humanos que ya no caminan entre nosotros. Neandertales, denisovanos, ramas perdidas del árbol evolutivo, todas aportaron una letra, un fragmento, un ritmo. Piensa en eso. En tu interior no solo hay herencia, hay supervivencia. Cada gen que portas fue probado por generaciones, en distintos entornos, bajo distintas presiones. Lo que tú eres, resistió. Pasó el filtro del tiempo. Lo que no funcionó, desapareció. Lo que persistió, llegó a ti. Y eso te convierte en algo extraordinario. No solo por lo que puedes hacer, sino por todo lo que ya eres. A veces la ciencia se describe como fría, como técnica, pero no hay nada más humano que el deseo de entendernos. Y en tu genoma hay tanto por descubrir, tanto por respetar. Cada célula lleva dentro de sí una biblioteca escrita en espirales. Una poesía sin versos, pero con ritmo. Sin rima, pero con intención. Una poesía que dice, estás vivo. Y estar vivo no es solo existir. Es sentir, es pensar, es preguntarse por qué, es dudar, es recordar, es imaginar. Y eso, también, está codificado. En tu ADN hay instrucciones para construir ojos, pero también para formar memoria, para liberar hormonas, pero también para emocionarte con una melodía, para detectar calor, pero también para amar, el amor. ¿Cómo puede una molécula conducirnos a algo tan intangible? ¿Cómo puede la bioquímica dar lugar a la ternura, al miedo, a la compasión? La ciencia aún no tiene todas las respuestas. Y eso está bien. Porque quizás algunas cosas no necesiten ser explicadas, solo vividas. Tu genoma contiene instrucciones para construir un cuerpo. Pero tu experiencia, tu conciencia, tu historia, eso lo construyes tú. Y eso es lo más poderoso. Que aunque tu código esté escrito, no está sellado. Tu vida sigue escribiéndose con cada elección, con cada vínculo que formas, con cada paso que das. Recuerda, no hay otro tú. Nunca lo hubo. Nunca lo habrá. Tu secuencia de ADN, tu epigenoma, tus microvariaciones, tus mutaciones únicas, componen una sinfonía irrepetible. Una sola nota distinta en el gran concierto de la humanidad. Y aunque esa nota sea breve, aunque dure solo unos años en el tiempo del universo, es tuya. Y es necesaria. La ciencia te da herramientas para entenderte. Pero tú das sentido a esa comprensión. Eres, al mismo tiempo, el lector y el libro, el cuerpo y la conciencia que lo habita. Ahora, imagina esto. En algún rincón del universo, no muy lejos, hay otra persona escuchando lo mismo. También sintiéndose parte de esta historia. También reconociendo, por primera vez tal vez, la magnitud de lo que lleva dentro. Y esa persona
también eres tú, porque todos compartimos este código. Variado, sí, pero conectado. Tú y yo, tú y ellos, tú y todos. Somos hojas distintas, del mismo árbol. Y si el ADN es su savia, entonces este instante de conciencia compartida es la flor. Así que cuando apagues la luz, cuando cierres los ojos, cuando el silencio llegue, recuerda esto. Dentro de ti hay algo que nunca se detiene. Una maquinaria perfecta. Un poema interminable. Una danza de letras que aún mientras duermes sigue escribiéndose. Y cada célula, en su susurro microscópico, repite la misma frase. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. Y eso, querido oyente, eso es un milagro. Gracias por recorrer este viaje, por entregarte a la calma, al asombro, al misterio, por permitir que la ciencia no solo te informe, sino que te abrace, que descanses profundamente, que sueñes libremente y que recuerdes siempre que, dentro de ti, hay una historia que sigue. Una historia escrita en espiral. Una historia que eres tú.